Cuando yo meditaba y leía la Biblia acerca de los años que vivían la gente antigua, la Biblia narra que después de que el pecado llegó a la humanidad, hermanos y amigos, la vida del ser humano vino a ser corta. Y Job dice, verdad, en los versos que leímos, dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y esa es la comparación. Y pone algún ejemplo ahí que dice que brota como una flor y es cortado y huye como una sombra y no permanece. Es interesante. Nosotros no sabemos el momento, el tiempo en que vamos a vivir. Lo importante es vivir en la presencia de Dios. Lo importante es vivir bajo la voluntad de Dios. El salmista decía en el Salmo 39, decía, hazme saber cuál es mi fin. Amén. Y es bien interesante cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y el predicador Eclesiastés dice en el capítulo 8, versículo 8, si no estoy mal, dice que ninguno tiene potestad sobre el espíritu. Es decir, Dios ha establecido al ser humano ciertos límites. Y es algo bien interesante que nosotros debemos de meditar. Entonces Job dice que la vida es corta y es triste. Job también reconoce que la vida es como un hilo colgando. Dios nos deja por un instante, pero luego desaparece para siempre. Pero sin embargo, a través del libro de Job también se reconoce que el ser humano es una persona noble y capaz, y que tiene bondad y caridad, y que se sacrifica por los demás. Pero la pregunta en la cual yo le decía que quiero meditar es, ¿hay vida después de la muerte? Porque el verso 14 que leímos dice la Escritura, en el verso 14, el hombre que muere dice, ¿volverá a vivir? Es una pregunta bien interesante. Es una pregunta que nos debe a nosotros hacer reflexionar. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, muerto el perro, dice el dicho por ahí. Pero la Biblia dice que después de muertos vamos a resucitar. Unos para vida eterna, dice, y otros para confusión perpetua. Entonces, esto nos hace pensar que después de la muerte hay vida. ¿Por qué razón? Porque es interesante ver en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 17, en adelante usted se da cuenta el ejemplo de Marta y de María y de Lázaro cuando resucitó. Y es interesante que nosotros pensemos, ¿verdad?, que después de la muerte hay vida. Nuestro hermano Noé, ¿verdad?, el día de ayer todavía estuvo en la congregación buscando la presencia del Señor, sin saber que era la última vez que él iba a entrar a ese templo a adorar a Dios. Y el Padre dijo, ahora quiero que me adores en el cielo. Aunque vuelvo a repetir, para la familia no es fácil, porque queda un vacío, porque queda un dolor, porque hay tristeza, porque hay tantas preguntas.
Y a veces en situaciones como esta le preguntamos, Dios mío, ¿por qué a mí? Dios así lo estableció. Dios así lo quiso. Amén. Dios así lo quiso. Yo, hermanos, mientras cada día, hermanos, que Dios me permite la vida, recuerdo, hermanos, los momentos en los cuales Dios me ha guardado aún de la misma muerte. Y Dios, hermano, no lo ha permitido, porque Dios sabe que todavía no he cumplido con el propósito de Dios. Yo recuerdo y siempre mi familia me recuerda en una ocasión en donde yo solo